Muy buenas noches, licenciada Ana Villalta. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 de Medicina Veterinaria, pero somos al mismo tiempo el subgrupo 2. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la estructura de la comunicación oral. Los integrantes de este grupo son Selena de la Cruz, Selena Estefanía, Montalbán Arias, Emily Laina, Kimi Morales, Miguel Ángel, Lucas Solís, Lenin Leticia, Cristina Denise Terán y Vargas Torres, Leila del Cisne. Antes de hablar en sí de lo que es el tema, vamos a hablar algo de historia y la evolución. Dice que si la historia se da más o menos remontándonos a la época del Homo sapiens, que es aproximadamente unos 2,5 millones de años, debido a que hubo una especie que desarrolló la capacidad de comprensión y de expresión, podía desarrollar en sistemas de comunicación a través de onomatopeyas y de señas. El lenguaje oral, en la prehistoria, los seres humanos se comunicaban principalmente a través de señales y gestos. La invención de la escritura fue un hito importante en la evolución de la comunicación a medida que las sociedades se volvieron complejas y la necesidad de registrar información que se hizo evidente. También tenemos que ya luego, con el pasar de los años, el pasar del tiempo, ya vino lo que es la invención de la imprenta, donde allá por medio de estas máquinas, entonces ya empezó a masificarse la información. El telégrafo y el teléfono pues ya vienen a formar parte de esta evolución. Igual también hubo ya lo que es la invención de la radio y la televisión que ayuda a aportar más lo que es la comunicación. Y finalmente lo que vimos en esta época, las redes sociales, con el internet, todo tipo de redes sociales, sean las comunes, las que todo el mundo usa o las redes sociales internas que se manejan a través de empresas, esa invención de internet empezó en la década de 1960 que cambió radicalmente la forma en que nos comunicamos ahora. A continuación, mi compañero. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y el código contemplado en un idioma general que se contrapone a la comunicación escrita, en la cual la información se halla inscrita en algún soporte material para resistir al paso del tiempo. La comunicación oral es probable la forma más temprana de intercambio de información entre nuestra especie, que tuvo su origen en la invención misma del lenguaje verbal. En conclusión, la comunicación oral es la habilidad de elaborar y enviar y recibir información hablada. Gracias. Ok. Característica de la comunicación oral. La comunicación oral se caracteriza por los siguientes. Emplea ondas sonoras, esto es el sonido propagado en algún medio físico, ya sea aire, por ejemplo, aire, para transmitir la información de un hablante a otro. 2. Es efímera e inmediata, o sea, se desvanece en el tiempo, ya que las ondas sonoras pasan y no se preservan en el aire. Lo dicho como raza de proverbio se la lleva el viento. 3. Es presencial y directa, lo cual se deriva al punto anterior y quiere decir que requiere de la presencia especial y temporal, simultánea de los interlocutores. Cuenta con elementos de apoyo que no forman parte del idioma, como la gestualidad o el contexto. Es la naturaleza social, vincula a los interlocutores y les permite crear nexos sociales distintos. Todo grupo o comunidad humana posee mecanismos propios de comunicación y un código que responde a su manera de pensar y de ver el mundo. Suele ser improvisada y también más coloquial, menos
y rígida, aunque existe también ocasiones en que tiene lo contrario, como a la hora de dar una conferencia. Suele ser bidireccional, esto es que emisor y receptor suelen intercambiar sus roles, lo cual permite que la información vaya y venga entre ambos a voluntad. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Soy la alumna Emily Montalbán Arias y en este caso voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral. Los elementos paralingüísticos son aquellos que son propios del lenguaje verbal, tales como un canal, que son ondas sonoras que transportan los sonidos. El mensaje es el que contiene la información transmitida, en el cual también encontramos el código o el idioma, el que codifica y modifica y decodifica para crear sistemas de presentación comunes en el emisor y receptor. Los interlocutores es aquel emisor que codifica el mensaje. El receptor es el que decodifica y normalmente intercambia sus roles. Como podemos ver el ejemplo, tenemos señalados de forma seguida cuáles son los trabajos de cada uno. También en los elementos paralingüísticos tenemos el contexto. Es el momento o el espacio que tiene un lugar de conversación y el cual puede plantear retos comunicativos o la comprensión de un mensaje. Las gestiones de los elementos paralingüísticos que no tienen que ver con lo dicho, cómo se lo dice o qué cara pone, qué se hace con las manos, tan cerca de lo que dice del otro, y las capacidades personales de cada interlocutor es la capacidad personal y particular para comunicarse. Gracias. A mí me tocó la comunicación oral espontánea. Es la que se produce sin una planificación previa. Cuando realizamos un acto de comunicación, la primera acción lingüística que tenemos son la lengua escrita. En ella se necesita un proceso de aprendizajes que hoy en día se hacen en las escuelas. Y en la lengua oral se adquiere de manera espontánea en los primeros años de vida. También por ellos decimos que la lengua escrita es artificial y oral. También la comunicación espontánea puede darse en situaciones son con los amigos o con las familias. En general, la comunicación oral se puede clasificar en comunicación oral espontánea, de tipo informal, causal, libre e improvisada. Y en la comunicación oral planificada es de tipo formal, organizada, preparada y que toma un lugar según un mandato prediseñado. Gracias. Bueno, continuamos con los ejemplos de comunicación oral. Son los ejemplos de la comunicación oral de las siguientes situaciones. Número 1, es una conversación entre varios amigos en un restaurante. Una conferencia de una investigación en un instituto. Una clase magistral de un problema en el aula. Una cita romántica en que dos personas intentan conocerse. También tenemos un debate público entre dos candidatos presidenciales. Una discusión acalorada entre dos personas en la calle. Una rutina de comedia en que los actores recitan sus parlamentos públicos presos.
¿Qué sucede cuando se junta la comunicación oral y escrita? Es verdad que nuestro grupo tiene que hablar sobre la estructura de la comunicación oral, pero a veces es necesario que los dos se junten, entonces por eso debemos hablar de los dos. A diferencia de la comunicación oral, la comunicación escrita es una tecnología inventada por nuestra especie. Todo esto consiste en algún tipo de descripción de soporte físico o material, realizado según el código de representación. Es decir, se hacen marcas de algún tipo en una superficie para que otra persona o uno mismo en otra ocasión pueda revisarlas y recuperar la información codificada de las marcas gráficas. Todo esto se puede hacer viendo que se preserva la información para que pueda ser recuperada visualmente, dirigir la información a un público mucho más amplio y planificar y organizar el mensaje. Eso es toda la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias.